Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, fundamental para cualquier médico general en Chile y por supuesto para el UNACOM, la retinopatía diabética. Y ojo que entender esto va mucho más allá de aprobar un examen, ¿eh? Es una competencia clave que tenemos para prevenir la ceguera en nuestros pacientes, así que empecemos a desmenuzar esto. Y para que dimensionemos la importancia de esto desde el principio, partamos con este dato que es tremendo. La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera prevenible en adultos que están en plena edad laboral. Piénsenlo. Cada paciente con diabetes que se sienta frente a nosotros tiene este riesgo, y la primera línea de defensa, somos nosotros en la atención primaria. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender el porqué, el origen del daño. Después vamos a diferenciar sus dos grandes etapas clínicas. Luego nos vamos a enfocar en lo nuestro, en nuestra misión como médicos generales, el tamizaje o screening. Y para terminar vamos a aterrizar todo esto al plan de acción concreto acá en Chile, incluyendo el tratamiento y, claro, la cobertura GES. Muy bien, vamos a la base de todo. ¿Por qué se daña la retina? Es que si entendemos bien la fisiopatología y los factores de riesgo, todo lo que viene después, desde el diagnóstico hasta el manejo, cobra mucho más sentido. Miren, lo interesante de esto es que toda la complejidad de la enfermedad en el fondo se reduce a dos procesos. Pensemos en los pequeños capilares de la retina. El azúcar alta de forma crónica, por un lado, los vuelve permeables, imagínense una manguera que gotea, y eso causa edema. Y por otro lado, los tapa, los ocluye, y eso genera isquemia, o sea, falta de oxígeno. De verdad, todos los signos clínicos que vamos a ver después nacen de uno de estos dos problemas. Ahora, ¿quiénes están en mayor riesgo? Y ojo aquí, porque esta es una pregunta clásica de examen. El factor predictor más potente, pero por lejos, es la duración de la diabetes. A más años con la enfermedad, más probable es el daño. Obviamente, un mal control glicémico y la hipertensión son como echarle benzina al fuego, aceleran todo. Y fíjense bien en la relación con la nefropatía. Si encontramos microalbuminuria, se nos tienen que prender todas las alarmas oftalmológicas de inmediato. Perfecto. Avancemos ahora a cómo vemos esto en la clínica. La retinopatía diabética tiene como dos grandes etapas, dos caras, y saber diferenciar esto es lo que nos va a guiar para saber cómo manejar al paciente y cuándo derivar, así que es fundamental tenerlo súper claro. La primera etapa es la no proliferativa, o RDNP. Aquí el daño todavía está contenido dentro de la retina. Esto va progresando. Empieza leve, donde lo único que vemos son microaneurismas. Luego pasa a moderada, donde ya aparecen hemorragias y exudados, hasta llegar a la etapa severa, que es como la antesala de lo que viene, una etapa de alto riesgo. Toda esta progresión es nuestra ventana de oportunidad para ponernos firmes con el control metabólico y evitar las peores complicaciones. Y aquí les dejo una perla, pero de esas, buenas para el UNACOM. El edema macular diamético, que es el principal culpable de que los pacientes pierdan visión, no espera las etapas finales. Esto es crucial. Puede aparecer en cualquier momento, tanto en una retinopatía leve como en una ya proliferativa. Entonces, si un paciente diabético nos dice que está viendo menos, siempre hay que sospecharlo. Esta pregunta es como nuestro puente hacia la siguiente fase. Ya hablamos de oclusión, de isquemia, pero ¿qué pasa cuando esa falta de oxígeno en la retina se vuelve realmente crítica? La retina, en su desesperación por sobrevivir, intenta una solución que, irónicamente, es la que causa los peores problemas. Y esa solución es la neovascularización. Este es el sello que define a la retinopatía proliferativa, o RDP. La retina, a la que no le llega oxígeno, empieza a gritar pidiendo ayuda. Libera unas señales, el famoso VEGF, que hacen que crezcan vasos sanguíneos nuevos. ¿Cuál es el problema? Que estos neovasos son de pésima calidad, son frágiles y crecen por cualquier parte. Este cuadro lo resume perfecto. Pasar de una no proliferativa a una proliferativa es pasar de un problema que estaba contenido a uno que amenaza con destruir la visión por completo. ¿Y por qué son tan peligrosos estos neovasos? Bueno, porque se rompen y sangran con una facilidad tremenda, causando hemorragias en el vitrio que pueden dejar ciego a un paciente de un momento a otro.
También generan un tejido como de cicatriz que tira de la retina hasta que la desprende, y por si fuera poco, pueden crecer hacia la parte de adelante del ojo, tapar el desagüe y causar un glaucoma neovascular que es casi imposible de tratar. Estas son las verdaderas urgencias oftalmológicas. Bien, con todo este panorama de la enfermedad, pasemos a la acción. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestro rol fundamental en la atención primaria. El screening, el tamizaje. Como las primeras etapas no dan ningún síntoma, somos nosotros los que tenemos que ir a buscar la enfermedad, a pesquisarla, para poder actuar antes de que sea tarde. A ver, esta tabla que ven ahora es probablemente de lo más rentable que pueden estudiar para el examen. El punto clave, lo que no se les puede pasar, es la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1 se empieza el screening a los 5 años del diagnóstico, pero en la tipo 2 es al momento del diagnóstico, al tiro. ¿Por qué tan urgente? Es que el paciente tipo 2 pudo haber pasado años con el azúcar alta sin que nadie se diera cuenta. Entonces, para cuando lo diagnosticamos, es muy posible que ya tenga daño en la retina. Esto es un concepto que tienen que manejar sí o sí. Y para ir cerrando, conectemos todo esto con nuestra realidad, con la práctica en Chile. Una vez que detectamos algo en el screening, ¿qué sigue? Es vital que conozcamos qué opciones de tratamiento tiene el especialista y cómo funciona nuestro sistema de salud para que el paciente realmente llegue a ese tratamiento. Ya a nivel de especialista, estos son los 3 pilares del tratamiento, pero fíjense que el primero, el control sistémico, esa sigue siendo nuestra pega, y es la base de todo. El oftalmólogo, por su parte, va a usar principalmente el láser panretiniano para quemar la retina isquémica en la RDP y así apoyar ese estímulo del VEGF. Y para el edema macular que dijimos que era tan importante, hoy en día la primera línea son las inyecciones dentro del ojo de unos fármacos llamados anti-VEGF. Y lo bueno es que en Chile el IGES nos apoya en esto. El problema de salud número 4, sobre diabetes, nos asegura 2 cosas que son clave. Primero, la garantía de diagnóstico, o sea, el acceso a un fondo de ojo o a una retinografía todos los años. Y segundo, la garantía de tratamiento con láser para los pacientes con retinopatía proliferativa que lo necesiten. Saber esto nos permite no solo indicar, sino también gestionar una derivación correcta y a tiempo. Y para terminar, les dejo esta pregunta, que no es para que me la respondan, es más bien un llamado a la acción. Cada vez que optimizamos el control de la glicemia, de la presión de un paciente y nos aseguramos de que se haga su fondo de ojo anual, estamos interviniendo directamente para prevenir la principal causa de ceguera en nuestra gente. El impacto que podemos generar desde la atención primaria es de verdad inmenso.